Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después de todo este recorrido que ya dimos en los capítulos anteriores, hoy comenzamos primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Vamos a detenernos en este versículo. Entonces hemos visto, David ha tomado malas decisiones en el capítulo 27 y vimos, se ha vuelto con Aquis, rey de Gat, filisteo, y entonces cuando los filisteos entran a la guerra, vemos que Aquis, que había vuelto a David su guardaespaldas, le dice: David, vas a ir a la guerra conmigo. Y aquí vemos la consecuencia de la mentira de David. La mentira de David le está alcanzando, ¿no? Y entonces, fíjense, David había huido de Saúl y se había refugiado en tierras de los filisteos, pensando que ahí podía librar su vida. David estaba pensando en lo temporal. David estaba pensando solamente en el hoy y se había olvidado de que Dios le había guardado durante tanto tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos en estos primeros versículos del capítulo 29, vemos el grave problema en donde David se metió. David había luchado desde adolescente, desde los primeros años de su vida, había luchado en contra de los filisteos, había luchado en contra de estos hombres que eran contrarios al pueblo de Israel, pero que sobre todo estaban lejos de Dios. Y ahora, a través de la mentira y a través de él buscar estar tranquilo, lo que ha provocado es tener problemas en contra del pueblo de Israel. No solamente va a atacar a Saúl, que es a quien quieren atacar los filisteos, sino que va a ir con los 600 hombres que le siguen en contra de todo el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que en contra de la voluntad de Dios. Y solo por una mentira, solo porque cuando llegó con Aquis, pidió refugio, él dijo que él estaba atacando al pueblo de Israel, se ganó la confianza de Aquis durante este año y medio que ha estado en contra o lejos de Dios y en contra de Saúl. Y entonces vemos a estos príncipes de los filisteos en el versículo 2 que están pasando revista a estos principales, a estos jefes y que ven a David. Y entonces estos hombres hablan con Aquis. Y al hablar con Aquis, lo que le están diciendo es: ¿no es David, el siervo de Saúl, el rey de Israel? Y esta parte es súper interesante para nosotros, porque probablemente nosotros, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, hemos elegido en algún momento actuar como David. Hemos elegido decir: voy a navegar entre dos vidas, entre la vida de un verdadero creyente que confía en Dios y entre la vida de una persona que busca hacer lo que le llena, lo que le place,
sé que está mal delante de los ojos de Dios, pero no está tan mal como otras personas, entonces lo voy a hacer. Y eso era lo que había hecho David. Sé que esto parece desconfiar en Dios, pero no estoy tan mal como Saúl, que ha desconfiado de Dios durante mucho tiempo. Sé que estoy luchando y que estoy mintiendo, que estoy matando a personas, pero no estoy tan mal como ha estado Saúl, ¿no? Y entonces David ha mentido a Dios, pero sobre todo se ha mentido a él mismo. Y entonces, en medio de sus problemas, eh, David ha escogido ser aliado de sus enemigos. Y muchas veces nosotros nos volvemos aliados de nuestros enemigos, nos volvemos aliados del pecado y decimos, es que entre hacer las cosas mal o muy mal, pues las voy a hacer mal, pero Dios sabe que yo no quería hacerlas mal. Y eso es lo que le había pasado a David. Entonces llega el momento en donde David ya está entre la espada y la pared. Él tiene que ir a luchar con Aquis, pero los príncipes de los filisteos se enojan contra Aquis, como leímos en el versículo 4. Y lo que le piden a Aquis es, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Ese lugar que Aquis le había dado y que nosotros ya vimos que el Señor realmente había preparado ese lugar para el pueblo de Israel. Pero David había caído tan bajo por hacer las cosas pensando solo en su seguridad momentánea que había olvidado quién es en Dios. Y entonces entonces David está diciendo, yo voy a ir con Aquis y voy a ir a la guerra en contra del pueblo de Israel, en contra de todo lo que Dios me ha dado y en contra de aquellos que amo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, David es un hombre como Saúl, no es más virtuoso que Saúl. ¿Qué es lo que hace la diferencia en estos momentos entre Saúl y David? Y se los voy a poner así, la gracia de Dios, que cuando David ha escuchado la voz de Dios, ha buscado obedecerle. Cuando David ha reconocido que ha hecho las cosas mal, se ha arrepentido y se ha dejado guiar por Dios. En contraparte, Saúl no se ha dejado guiar por Dios. Y entonces vemos en este capítulo 29 cómo es que Dios está llevando a David a un lugar de decisión, pero David se ha olvidado de quién es. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, que Dios nos lleva a lugares de decisión, en lugares problemáticos, y nosotros nos hemos olvidado de quiénes somos en Él, de que Él ya nos ha salvado, de que Él ya nos ha transformado, de que ya no somos más siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Pero cuando ya hemos mentido, cuando hemos robado, cuando hemos dañado, cuando hemos ofendido, se nos olvida. Y entonces Dios ocupa este tipo de momentos y aún a los enemigos para librarnos. Y esta parte es tan increíble, porque entonces David olvida quién es, pero fíjate lo que van a decir los príncipes de los filisteos en el versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Los que sí recuerdan quién es David en Dios son sus enemigos. Y Dios le ha permitido a David escuchar cómo en estos cantos ellos están recordando lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios le había prometido. Cuando David eh, escucha estos cantos años atrás, también puede verse a Saúl diciendo, solamente falta que le entreguen el reino, ya tiene todo. Y entonces David puede recordar cuando está escuchando esto quién es en Cristo. Y Dios está utilizando a los enemigos de David, a los enemigos de Israel, para recordarle quién es. Y esto es padrísimo, porque, sabes, Dios muchas veces ocupa cosas en medio de nuestro pecado, personas cuando nosotros estamos pecando para que nos recuerden, oye, pero ¿qué no tú eras cristiano?
¿No se supone que tú no haces esto? ¿No se supone que tú no mientes? ¿No se supone que esto está en contra de lo que crees y de quien confías? Y, ¿saben? Cuando nosotros analizamos esta historia paralela entre David y Saúl, encontramos, como les decía, la gracia de Dios y encontramos que Dios está buscando que David le escuche. Y cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, también podemos encontrarnos con personas o aún con el pecado mismo que nos está recordando. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque antes temía al Señor. ¿No? Y entonces Dios nos llama a través de estos momentos. Quiero que me acompañen. Vamos al Apocalipsis capítulo 2. Fíjate cómo es que Dios quiere que nosotros podamos recordar quiénes somos en Él. Entonces, Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2 de Apocalipsis, Cristo va a estar enviando un mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, y en el versículo 5 va a estar hablando hacia la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso ha estado muy bien, ha hecho muchas cosas con amor al Señor, pero tiene un problema. Y ese problema, según vemos en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, es que ha dejado su primer amor. Esto quiere decir, no el primer tiempo cuando amó a Dios, sino que Dios debe de ser siempre lo primero, el primer lugar para la iglesia, el primer lugar para el creyente. Cuando tenemos problemas, nuestro refugio debe de ser Dios. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos temor, cuando tenemos duda, nuestro refugio debe de ser Dios. Y entonces aquí el problema para Éfeso es que ha dejado de lado a Dios y se ha preocupado más en sus obras, en su trabajo, ¿no? Y muchas veces eso puede llegar a pasar en la iglesia, que nos preocupe más la actividad que tenemos por delante, que nos preocupe más el trabajo que hay en casa, en la familia, en diferentes lados, pero hemos olvidado relacionarnos con Dios y acudir a Él en medio de cada situación. Y entonces en el versículo 5 de Apocalipsis 2, Dios le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y este es un paso bien importante para nosotros, como lo está haciendo para David. David está escuchando y está escuchando quién es en Dios. Ese es el rey de Israel, el próximo rey de Israel. Ese es el amado por Dios. De hecho, podemos recordar cuál es el nombre de David o el significado del nombre de David. Su significado es amado. Y entonces David está escuchando a los filisteos hablar en su contra y está escuchando: David, David, el amado, ¿no? Y Dios nos dice: si tú has caído, recuerda de dónde has caído. ¿Cuál es el siguiente paso para alguien que ha caído en pecado? ¿Cuál es el siguiente paso para una persona que reconoce que ha hecho mal y que se ha alejado de Dios? David llevaba año y medio o año 4 meses alejado de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer ahora? Pues dice aquí en el mismo versículo 5: arrepiéntete. Y esa parte es importante para nosotros. Si yo he reconocido que he pecado, que me he alejado de Dios, que me he olvidado de quién soy en Él, pero Dios me está hablando en medio de los problemas, y esta parte es importante. Dios utiliza también los problemas para que sean un megáfono. C.S. Lewis decía que el dolor es un megáfono de Dios para que vayamos a Él, ¿no? Y entonces, esta parte, si tú sabes, si hay algo que te ha dolido, hay algo que te ha lastimado, hay algo que está molestándote ahorita, o hay un pecado que sabes que estás cometiendo, Dios está usándolo como un megáfono también para decirte: arrepiéntete, ya. Deja tus malos caminos, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
Y en el mismo versículo 5 viene el tercer paso, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Después de reconocerlo, después de arrepentirte, ahora viene el volver a las primeras obras. Y no está hablando de vuelve a trabajar. Lo que está diciendo es vuélvete al primer tiempo, ese tiempo donde yo era el centro de tu vida. Y David, alejado de Dios durante todo este tiempo, se había olvidado quién era en Dios. A veces los problemas, las preocupaciones, las necesidades o cualquier cosa, de hecho hasta el sentirse seguro lejos de Dios, puede provocar que nosotros olvidemos quiénes somos en Él. Y David está olvidándose y está yendo a la guerra con Aquis, pero me encanta esta parte. Dios está utilizando a los filisteos para estorbarle a David. Eso se llama gracia. Cuando Dios ocupa los problemas para estorbarte, cuando Dios ocupa necesidades para estorbarte, cuando Dios ocupa a tus enemigos para estorbarte, para que no peques en contra de Él y para que vuelvas a su camino. Hay veces que nosotros necesitamos ese tipo de situaciones. Hay veces que nosotros necesitamos los problemas para volver a Él. Regresamos, primer libro de Samuel, capítulo 29 versos 6, y vemos que Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor, que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Regrésate pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Fíjate, Dios está utilizando estos hombres para que David no peque en su contra, para que David regrese a Siclag, el lugar que le había dado a Aquis. Y el mensaje es más profundo que solamente regrésate a Siclag. El mensaje es, Dios te estaba diciendo, regresa a mí, vuelve en paz a mí. Y muchas veces Dios nos ha librado y Dios nos ha estorbado poniendo problemas o poniendo necesidades o poniéndonos en situaciones de aprieto para que no pensemos que podemos hacer las cosas solos. Y muchas veces hasta nos enojamos con Dios cuando nos estorba y le dices a Dios, Dios, pero yo quería pecar. Y tal vez a ustedes no les ha pasado, a mí sí, que le dices a Dios, Dios, pero ¿por qué no me dejas hacer esto? Y no entiendes. A David le pasa lo mismo. Vamos al versículo 8. David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Fíjate, David estaba dispuesto y de hecho pareciera que tiene muchas ganas de ir a pelear en contra del pueblo de Israel, en contra de Saúl. Se le ha olvidado también quién es su rey. Él ya le llama rey a Aquis. Hace unos capítulos vimos, hace menos de 2 años en la vida de David, David le estaba gritando a Saúl, Rey mío. Y ahora se está olvidando de que su rey ni siquiera es Saúl, no es Aquis, su rey debería de ser Dios. Y muchas veces eso nos pasa, que vamos cambiando, ¿no? Mi rey el día de hoy, porque ya iniciaron las campañas, es la política. Mi rey es la economía. Mi rey son mis deseos. Mi rey es mi trabajo. Y debemos recordar que todo eso está bajo el control de Dios. Mi rey debe de ser Dios. Y entonces, Aquis es engañado completamente por David, porque ve, David aquí le está diciendo, no ha hallado ningún problema, pero le desagradas a los príncipes, y David ahora le está diciendo, yo sí quiero ir a la guerra. Versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Y levantándose en la mañana,
váyanse o marchen. Y fíjate, David ha engañado a Aquis, pero también se ha engañado a sí mismo. Al único al que no ha podido engañar es a Dios. Y Dios ha movido todo, todo, ha orquestado todo para que David no peque en su contra. Y esa parte a mí me asombra, porque muchas veces tú y yo hemos luchado en contra de Dios y lo único que nos ha salvado es la gracia de Dios. Dios nos ha puesto el problema, la necesidad, el malestar para que nosotros seamos interpuestos y entonces Dios no permite que pequemos en su contra. David, ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 11 del capítulo 29 del primer libro de Samuel. Se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día de los de Amalec, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Imagínate esto. David va de regreso con los 600 hombres que había llevado a la guerra a Siclag y después de 3 días de regresar, eh, entre las colinas pueden ver el incendio, pueden ver lo que ha pasado en la tierra, que es su casa. Y esto se da cuenta David y se dan cuenta los hombres que han ido con él, lo que cuesta el pecado. Porque la primera impresión que ellos debieron de tener es, no solamente quemaron nuestras casas, no solamente se han quedado con todos nuestros bienes materiales, nos hemos quedado sin familias, nos hemos quedado sin hijos, sin esposas, nos hemos quedado sin nada. Y entonces ellos llegan y los amalecitas han acabado con todo. Pero vemos en el versículo 2 todavía más gracia de parte de Dios para con ellos, porque dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vemos aquí, Dios está permitiendo que David sufra las consecuencias del pecado. Dios está permitiendo que el pueblo que le acompaña, que este mini ejército que le acompaña, estos 600 hombres, también experimenten el dolor del pecado. Porque entre estos 600 no hubo uno que le dijera, oye David, estamos mal, estamos haciendo algo contrario a Dios. Y entonces estos 600 hombres están sintiendo dolor y dice que no les habían dado muerte. Podemos recordar cuando David iba y asaltaba a los pueblos, mataba a todos. Pero ahora vemos que Dios ha tenido cuidado de sus familias. Versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Consecuencias del pecado. Cuando tú y yo pecamos, también a los que amamos los exponemos. Muchas veces pensamos, no, pero mi mentira no tiene que afectar a mi familia. Ahí está. Miéntele a tu mujer. Ahí está. El engaño trae problemas, acaba con tu familia. No, pero mi pecado no afecta a mi familia porque yo estoy robando en el trabajo. Bueno, más adelante vas a ver. El pecado afecta a nuestras familias. El pecado nos afecta a todos nosotros y nuestros ambientes, a nuestro alrededor. Y dice entonces que David, verso 4, David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Híjole, esta es una crisis tremenda para David y estos 600 hombres. Ellos están llorando desconsolados. Y tal vez te ha pasado sentirte así, sentirte en un momento en el cual no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir,
no sabes qué es lo que va a pasar. Y las lágrimas brotaron durante todo el tiempo, pero ya se secaron tus ojos, ya se secó tu garganta. Y así se encuentran David y estos hombres en su mayor dolor, ya sin fuerzas. Pero vemos que ahí, en el mayor dolor, en el momento en el que ellos están ya sin fuerzas, Dios sigue estando con ellos, aunque ellos no lo ven. Y Dios va a utilizar este momento de crisis, de dolor, para que ellos puedan voltear a Dios. ¿Y qué es lo que les duele? La pérdida de todo lo que ellos tenían y que Dios les había entregado. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Punto y coma. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Fíjate, vemos este paralelo que hablábamos hace rato. Saúl con un corazón lleno de miedo y de angustia, lleno de tristeza. Y vemos ahora a David con un corazón lleno de miedo, ¿no? ¿Por qué tenía miedo y angustia David y dolor? Porque se habían llevado a sus esposas, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Y entonces, en medio de la amargura, del dolor, del temor, lo que hace David es recordar, oye, pero yo soy el amado de Dios. Oye, pero yo soy el que Dios había escogido para reinar a Israel después de Saúl. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y eso nos recuerda lo que el hijo pródigo, cuando cuenta Jesús esta parábola del hijo pródigo, puede ver el hijo pródigo deseando el alimento de los cerdos, cuando en casa de su padre había alimento suficiente aún para los siervos. Y entonces David se fortalece en Dios. Y dice el verso 7 que dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y, y aquí David experimenta nuevamente el contacto con Dios. Y ahí es donde vemos, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dios habita en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y David por fin volvió a llegar al piso. Por fin volvió a entender que él no podía sobrevivir sin la dirección de Dios, que no importaba cuán fuerte creyera que era, cuán bueno creyera que era mintiendo, él necesita a Dios. Y entonces él pide consultar a Dios. Y esa es la forma en cómo se fortalece. Y esa es la forma que Dios nos guía a que nosotros seamos fortalecidos en los peores momentos de nuestras vidas, en los momentos más difíciles, cuando hay dolor, cuando hemos pecado. Dios nos llama a arrepentirnos, pero también a consultarlo, a orar, a acercarnos a Él. Y entonces Dios le responde a David. Y lo que le responde es hermoso, porque Dios le dice, síguelos, los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios da una oportunidad para restaurar lo que el pecado le había quitado a David y a estos 600 hombres que estaban llenos de amargura en sus almas, y guía a David a obedecer y a confiar en él. Y fíjate,
de ser 600 hombres pensando en matar a David, en el verso 9 del capítulo 30 del primer libro de Samuel, ahora vamos a ver algo totalmente distinto. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué es lo que pasó con estos amargados que buscaban matar a David para que ahora lo vuelvan a seguir? Y hay algo bien sencillo. Vieron que David había buscado a Dios. Vieron que Dios había hablado a David. Y ellos entonces entendieron que podían seguir a un hombre que ama a Dios y que obedece a Dios. Y entonces ellos, al oír y ver a un David transformado, sí, un David que ha caído, pero un David transformado que se ha arrepentido y que está buscando glorificar a Dios y obedecer a Dios, le siguen. Y después de esto vemos que están avanzando y que 200 hombres en el torrente de Besor, probablemente es un torrente muy pesado, muy difícil, terminan cansados y un tercio de los hombres que siguen a David se quedan. Es interesante que la palabra cansados en el hebreo que se utiliza también podríamos entenderla como muertos de cansancio, ¿no? Y es que volver a Dios no es algo sencillo. Cualquiera que te diga, mira, cuando tú te arrepientes de haber caído delante de Dios, regresar a Él es sencillo. Luchar por las cosas que Dios te ha dado o por recuperar las cosas que perdiste cuando caíste es sencillo. Eso es mentira. Y aquí podemos verlo. Para que ellos puedan recuperar a sus familias, vemos que hay 200 hombres débiles, 200 hombres que ya no pueden pasar el torrente de Besor. Y este tercio se queda en el camino. Vemos, es difícil. Ahora, más adelante vamos a ver que estos 200 hombres que se quedan y no pueden cruzar el torrente de Besor no son menos dignos para Dios de los que sí lo cruzan. No son menos dignos de recibir gracia o no han recibido menos gracia, pero probablemente se han cansado por muchos factores y Dios lo sabía y de todas formas Dios les va a dar gracia. Regresamos, versículo 11, y dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Vamos a detenernos acá y vamos a ver, en medio de esta persecución que ellos están haciendo, de repente se encuentran con un necesitado, con un hombre egipcio que está hambriento, que está sediento, que está débil, pero ellos se mueven a misericordia para compartir el alimento. Ellos se mueven en misericordia para buscar sanar a esta persona. Y esa parte es interesante para nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, estoy siguiendo a Dios, no tengo tiempo para atender a otros. Pero aquí vemos un pueblo que ama a Dios, que obedece a Dios, que sigue a Dios, tiene tiempo para compartir lo que Dios le ha dado. Y entonces estos hombres, y en especial David, es el que le llevan a este egipcio y le dan pan, le dan agua, y me encanta esta parte de le dan un pedazo de masa de higos secos, porque es una comida que le iba a servir por lo dulce, por lo fresco, para poderse él nutrir, para poderse fortalecer
Y de hecho dice que luego de que comió, volvió en él su espíritu. ¿Sabes? Cuando tú y yo hemos sido salvos por Dios, podemos compartir el alimento que nos da vida. Y quizá podamos volver a otros a vida, volverlos a Dios. Y eso es algo que debe de ser importante para nosotros. Oye, estoy siguiendo a Dios. Sí, qué bueno que seguimos a Dios. Ahora comparte de lo que Dios te ha dado a otros. Pero es que voy a perder las bendiciones. No vas a perder nada. Al contrario, Dios va a usar a esas personas para guiarte. Y Dios había puesto este egipcio que había dejado su amo, su dueño, eh, para que él pudiera guiarles. Y de hecho vemos que él dice, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días. Muchas veces nosotros eh, éramos esclavos de el pecado de la misma forma en que este hombre de la malecita. Y el pecado es un mal amo. El pecado te deja para morir. El pecado no te salva, el pecado no te fortalece. Y como Dios no había dejado a David, ahora David le está sirviendo al egipcio. Y el egipcio le va a ayudar. Versículo 14. Ya le dijo que él estaba enfermo. Y en el versículo 14 dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Fíjate, este egipcio había sido uno de los que habían hecho lo que le había causado tanto dolor a David. Y a veces nos encontramos con personas así, y es necesario compartirles, y es necesario extenderles la gracia que Dios nos ha extendido. Y entonces, verso 15, le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. El egipcio solo le pide una cosa, no me entregues a mi amo. Júrame por Dios que no me entregues a mi amo y que tú no me vas a matar. Y no le está diciendo, júrame por mis dioses o por los dioses de otros lados. Le está diciendo, júrame por tu Dios, por ese Dios de fidelidad, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia y de perdón. Y entonces David es guiado por este egipcio y en el versículo 17 leemos que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y esta parte es hermosa, porque entonces Dios les da tanto a David como al pueblo de Israel la victoria. Dios los rescata, Dios los salva. Y no solamente eso, sino que en el verso 20, fíjate, dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Esta parte, la gente dice, este es el botín de David. Y entonces David ha recuperado todo, pero David entiende en su corazón, esto no es mío. Esto ha pasado por Dios. Y entonces cuando llega con los 200 hombres que buscaron completar la obra, pero que no pudieron en Besor, llega y los saluda con paz. Y es que imagínense el corazón de estos 200 hombres que no pudieron seguir.
Probablemente estaban pensando, ¿y si no ganan? ¿Y si no los alcanzan porque nosotros fuimos débiles o si los alcanzan y los vencen porque son menos? Pero Dios aquí estaba mostrando su mano, su poder, su misericordia. Y David ya lo ha entendido, lo ha captado. Y entonces llega con ellos y los saluda con paz. No les recrimina, no nada, sino paz. Y lleva todo este botín. Pero en el verso 22 vemos algo interesante. Dice que entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién les escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que con el bagaje se queda. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, He aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Aquí David reconoce quién le ha dado la victoria, quién les ha entregado el botín. No han sido sus fuerzas, no ha sido su capacidad, es Dios, lo que nos ha dado el Señor. Y entonces lo comparte con los que son débiles, con los que no pudieron llegar. Y muchas veces nosotros pensamos, no, pero los que son débiles no merecen, no deben de tener la misma parte que nosotros porque no lo hicieron. Pues, ¿qué crees? Que los que son débiles, si están en la gracia de Dios, merecen lo mismo, la misma bendición. Y hay veces que tú piensas, yo no quiero compartirle a mi hermano de la iglesia, a mi hermana de la iglesia, porque no se ha esforzado como yo. Eso ni le debería de corresponder. Ya suficiente es que sea salvo. Debería de arrepentirse aún más y de buscar hacer otras cosas para que tenga comunión con nosotros, para que se sienta bien con nosotros. Dios no le debería de bendecir igual que a mí. O si ves en necesidad, muchas veces dices, bueno, pues no se ha de haber esforzado. Pero aquí vemos, Dios quiere que conforme a lo que Él te ha bendecido, tú no seas malo, ni avaro, ni perverso. Porque en el pueblo, entre los 600 de los 400 que habían ido con Él, había malos y perversos, avaros, que querían quedarse con el tesoro que Dios les había dado. Y a veces tú y yo somos avaros cuando no compartimos el Evangelio. A veces tú y yo somos avaros cuando no compartimos las bendiciones físicas y económicas que Dios nos ha dado. Y necesitamos cambiar nuestro corazón entendiendo que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, que el Señor es el que nos ha guardado y el que nos ha entregado todo lo que tenemos. Entonces, David está cambiando por completo su corazón. Se ha vuelto un rey justo, de ser un hombre que había olvidado su identidad en Dios, ya está siendo una imagen de rey justo que va a ser en el momento en el que esté en el trono. Un rey que confía en Dios, pero sobre todo, y esta parte, un rey que vive rodeado de la misericordia de Dios. Y sabes, tú y yo no somos llamados a reinar en nuestras vidas sin la guía y la misericordia de Dios. Cuando tú y yo pensamos, el que manda en mi vida soy yo, estamos olvidando, el que realmente debe de mandar en mi vida es Dios. Y yo le voy a servir y voy a administrar los dones y las bendiciones que Dios me ha dado para cuidar a los míos y a los que están a mi alrededor. Y Dios va a usar entonces nuestras vidas para salvar a otros, para transformar realidades de otros y para que nosotros descansemos en su gracia, para que podamos recordar.
somos amados en Él todos los días. Vamos a acabar el capítulo. Verso 26 dice que David llegó a Siclag y envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. Más de un año sin hablar con los ancianos de Siclag, porque él se había vuelto enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios, de estos amigos. Pero ahora les envía este presente y les dice, es botín de los enemigos del Señor. Dios reconcilia a David con el pueblo. ¿Sabes? Dios usa todo para que nos reconciliemos con Él, pero también con las personas que son su pueblo. Verso 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jahor, en Aroer, en Sipmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Vemos todo lo que el botín les había dado para poder compartir. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo compartamos de las bendiciones que Él nos ha dado. Y aun cuando nos hayamos equivocado, si tú y yo volteamos a Él, podemos descansar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y podemos compartir de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.